buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Pop Libertario. Yo soy Ignacio García Medina y quizás me recuerden de charlas anteriores para esta casa, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3, 4 y tantas otras. Y hoy tenemos con nosotros a Uncut, al cual conocerán por su canal de YouTube con extractos y muy buenas compilaciones de vídeos de Bastos, Huerta de Soto, Rayo principalmente, pero seguro que irá sumando algunos miembros más a la familia Uncut o a la manada Uncut. Bienvenido, Uncut. Muchas gracias, Ignacio. Un placer estar aquí contigo y nada, genial de poder colaborar con el Juan de Mariana. Me alegro. Llama la atención que siendo el gato Uncut hayas elegido como película El poder del perro. ¿A qué se debe esta situación? Hombre, ¿Es la una verdad especie entre mascotas o...? que tengo un perro, el poder lo tengo yo sobre el perro en este caso, pero vi la película y la verdad que me pareció que da mucho de qué hablar, ¿no? Sobre todo no solo, digamos, por el tema del progresismo, ¿no? Que tanto ahí como que se hace hincapié hoy en día en el cine y en el resto de las manifestaciones culturales, sino también por el tema de que es un western, aparentemente, pero casi desprovisto de todos los elementos de western, y que va también sobre el poder, ¿no? Sobre esta figura autoritaria y la opresión y todo esto. Me pareció también que puede tener un enfoque, o sea, le puede dar una lectura un tanto anarquista, además que, bueno, los westerns, pues ya sabemos un poco, ¿no? El tema de la leyenda negra con el tema del lejano oeste y que también, pues, suele ser personajes bastante libertarios, ¿no? Todo el tema del homestead, por ejemplo, el tema de la propia libertad de, venga, cojo yo con mi caballo y mi rifle y el campo abierto, ¿no? Un poco así. Creo que pues puede ser una conversación bastante interesante si analizamos un poco dicha obra. Sí, hay que advertir a nuestra audiencia de que la película, eh, aparentemente, bueno, así de primeras, es una película muy progre, muy woke, todo esto, pero yo creo que pasa como con muchas otras producciones últimamente, que se le puede dar la vuelta al calcetín. De alguna manera les puede haber salido el tiro por la culata, ¿verdad? O se pueden haber dado un tiro en el pie con esta película, por motivos que luego analizaremos, pero que además yo no sé si es que estarás de acuerdo conmigo, Ankat, en que a lo mejor ya vemos las cosas de un poco distorsionadas o intentamos ver cosas donde no las hay, pero últimamente pasa que de tan woke que son, o de tan progres que pretenden ser las películas, se terminan convirtiendo en una especie de parodia o ponen de manifiesto las contradicciones propias de su filosofía. Y es que, claro, con todo esto de la interseccionalidad, ¿no? De ver quién tiene más puntos de opresión, de quién se lleva la palma con puntos de opresión, al final se terminan como peleando entre ellos, ¿no? Se terminan convirtiendo en, como dirían en South Park, una pelea de inválidos. Y en esta película puede pasar un poco eso, ¿verdad? Puede pasar un poco eso. Yo creo que sí, yo creo que más que darse un tiro en el pie, sería un pedazo de escopetazo que se volaron medio pie, porque sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, es como intentar darle la vuelta a todo este tema, ¿no? De las masculinidades tóxicas, frágiles, etcétera, que terminan dándole la vuelta completa, 360 grados y terminamos donde empezamos, ¿no? Mm. Y es una película en ese sentido muy autosubversiva, o sea, va un poco del mensaje, o no sé si quieras dar un poco, comentar tú un poco la sinopsis Sí, y contar un sí, poco la vamos a darle historia. un poco de contexto, porque antes cuando decías, más que darse un tiro en el pie, pensé que en vez de decir un escopetazo ibas a nombrar otra parte de la anatomía humana donde se hubieran pegado Hombre, el tiro, dada la también se temática, podría. dada la temática de la película, Sí, que aparentemente es un western, bueno, un western tardío de estos en el año 1925, en Montana, creo recordar que era, ¿verdad? Montana, Estaba sí. localizada. Ujú. Y, pero no esperen las típicas cosas de un western así de, aunque bueno, no son tan típicas, estoy exagerando por hacer la broma, pero bueno, no esperen ahí disparos, duelos de disparos, vaqueros contra indios, carreras de caballos o persecuciones de diligencias y cosas de estas, ni robos de bancos, sino es una película así como muy
contemplativa sobre los sentimientos y sobre la masculinidad tóxica y sobre deconstruirse y sobre los roles de género y todas estas cosas, porque la película trata sobre dos hermanos que son Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons, si no me equivoco el actor, Sí. Benedict Cumberbatch es como un ranchero, ¿verdad? Un magnate, incluso lo pintan así como un magnate de la ranchería. Sí, ambos son como unos burgueses convertidos en Ujú. rancheros, porque en realidad Exacto. como que la familia no necesariamente viene de una tradición de rancheros ni de vaqueros, y sino que más bien pues esos son como unos burgueses de la época. Y claro, Phil, ¿no? Que es el protagonista, que es de Benedict Cumberbatch, es como más el prototipo de vaquero, viene siendo un poco como Aguerrido, así y tal, ¿no? Un sí, tipo viene siendo, fuerte, digamos, también aguerrido. como el antagonista, ¿no? Porque, claro, representa toda esta masculinidad tóxica, todo, ¿no? El tema del autoritarismo y las malas formas, el maltrato, la violencia y tal. Y George, por otro lado, pues es una persona pues mucho más aburguesada, menos, quizás menos dada a la vida de vaquero, más como el hombre de negocios que está un poco casi, por decirlo de alguna forma, la sombra, ¿no? De la Ujú. figura del hermano, que es como la figura de La poder. autoridad, sí, exacto. Correcto. Y lo que sucede es que este hermano pequeño se casa con una madre soltera o una viuda, no recuerdo exactamente Es su una situación. viuda, Es pero viuda, sí. también allí, bueno, más adelante quizás lo toquemos, pero sí, ella es una viuda que es propietaria también, o Ujú. sea, no es como la típica historia de la mujer, ¿no? Desamparada, y que pues tiene un hijo ya Mayorcito, ¿no? adolescente, adulto joven, bastante Amanerado, afeminado. amanerado, digamos, ¿eh? Sí, Y se mudan al rancho de Benedict Cumberbatch y este empieza pues a hacerles, claro, como buen aparentemente hombre blanco heterosexual, aparentemente, ¿no? Eso estamos haciendo un poco de spoiler aquí para contar la historia. Empieza ahí a atormentarlo, tanto a ella por un lado, porque la oprime y la hace sentir menos y tal y cual. Al niño pues porque le pone, le demuestra que es muy, muy endeble, le exige cosas así de trabajo muy físico, cuando él pues lo que quiere estar ahí, pues probablemente, no sé, es dibujando y escribiendo poesía y cosas así. Y a su propio hermano, pues porque también él quiere pues que conciliar su vida marital con su mujer y su hijo putativo y pues este le hace la situación imposible. Básicamente, esa sí, es toda la película hasta que se descubre el gran, digamos, plot twist, que tampoco es tan no, sorprendente. sí, no es tan plot twist en realidad. A mí lo que me parece interesante es que la película gira en torno a estos cuatro personajes, ¿no? Y son como cuatro personajes un poco estereotípicos, al menos eso es lo que quieren, como Ujú. lo que intentan proyectar, De ¿no? hecho, llegan a ser caricaturescos, ¿no? En esta Sí, son cosa. definitivamente cuasi caricaturescos, Ujú, digámoslo así, no sé si estés de acuerdo, pero em, si Phil bien representa como ese hombre así, ¿no? Macho y tal, George, el hermano, no sé bien qué representa, porque me parece que sobre todo el personaje de George y el personaje de Rose son personajes que poco a poco se van más bien desdibujando, ujú, porque el vínculo que tiene Phil, ¿no? El protagonista, con Rose y con Peter, ¿no? Que se llama el hijo de la viuda, es justamente George que se casa con ella. ujú. Pero George en ningún momento intenta como mediar entre ellos, ¿no? En ningún momento el tío se sienta con el hermano a decirle, espera un momento, mira, ¿qué te pasa aquí con mi mujer, no? O sea, es un personaje que parece estar absolutamente ausente Bueno, cuando... porque realmente es como, vamos a decirlo así, en términos tales, un calzonazo, ¿no? Es decir, él no enfrenta nada, no quiere buscar el enfrentamiento, no quiere, digamos, imponer su criterio, o ni siquiera imponerlo, sino darlo a conocer, o dar, no, no, es una persona que no busca el enfrentamiento, que lo acepta todo, es así como muy, muy,
buenazo, vamos a ponerlo así. Ya, pero no sé yo si digamos que ese sea un modelo correcto de hombre, ¿no? Bueno, O de masculinidad. Me parece que precisamente esa, esa forma de ser así, que como que, bueno, no quiero la confrontación, no quiero discutir, es precisamente lo que lleva a que el conflicto se profundice, ¿no? ¿No te parece? claro, hombre, por supuesto. De hecho, pero no creo que sea esa la intención de la película. Es una de las, probablemente sea uno de los tiros en el pie que se pueda llevar ahí, porque este hombre pues representa el ideal, digamos, de hombre aliado, ¿no? Aliade feminista, que es el que, yo siempre insisto en, es el que las feministas dicen que les gusta, pero con el que nunca terminan estando. Sí, sí, es el que le gusta de la boca para afuera, pero luego, como siempre, la preferencia revelada, pues dice otra Efectivamente. cosa, ¿no? El clásico res non verba. Al final es como dice el profesor Bastos, ¿no? ¿Quién le ha de comer al periquito? ¿No? Todos quieren periquito, pero muchas hablan, pero ¿quién le ha de comer al periquito? Efectivamente. Y yo creo que esa es uno de los disparos en el pie que se da, ¿no? Que al final, efectivamente, como tú bien dices, es precisamente quizás por esa actitud tan dócil y de tan intentar congrecer que lo que hace es que el conflicto, en vez de resolverse, digamos, escala o lo alimenta, ¿no? De alguna manera. Sí, de alguna manera lo alimenta porque no hace nada al respecto y no, y tampoco, o sea, no hay necesidad, veo yo, o sea, no sé qué opinas tú, pero yo entiendo que quizás no haya tanto la necesidad de confrontar a Phil, Ujú. sino también hablar con su mujer, hablar con Rose, decirle, oye, mira, tranquila, o sea, no te tomes las cosas así, no tienes que caer en el alcoholismo por lo que te hace este señor, que además lo intentan poner como que el tío la está casi que torturando, pero vamos a ver dos cosas. En primer lugar, lo que se muestra en la película son acciones del tío este, bastante, digamos, sí que con desprecios y tal, pero muy pueriles, ¿no? Ujú. Y hasta cierto punto muy inocuas, también tratándose de un western, ¿no? Que en otra oportunidad saco la pistola, doy testigo, te rompo una botella en la cabeza, te parto la silla de la cantina en la espalda, pero este tío lo que hace es que, bueno, la mujer le compra un piano, intenta, hay como cierta presión de encajar en la sociedad, ¿no? Con el tema de los padres, el gobernador y tal, y ella pues toca el piano, la presiona un poco ahí George, ¿no? Como para que se destaque tocando el piano y cuando ella practica, pues el film lo que hace es pues coger el banjo y tocar el banjo, pero también podría tener una actitud mucho más violenta tratándose de un vaquero. Además, digamos, como paréntesis, vaya virtuoso del banjo es el film. Lo que toca yo digo, hostia, tío, dedícate al banjo, ¿sabes? Si las vacas salen mal, pues tienes una carrera ahí Tienes como... carrera ahí, exacto, sí, sí. Y Y luego aquí, y son... sí, sí, Perdón, adelante. No, sí, no. no, solo lo que quería comentar es eso, que son como actitudes que son, a mi opinión, bastante pueriles, muy inocuas, tratándose también de 1925, Montana, Vaqueros, etcétera, que tampoco veo yo como alguien, o sea, eh, eh, es decir, me estás planteando también una situación de una mujer impresionantemente débil. O sea, Ujú, no es como, por eso te decía que el personaje de Rose se va como desdibujando, porque al principio es una mujer soltera, independiente, criando a su hijo, siendo propietaria de su negocio, encargándose ella, y que y luego no luego, soporta ni media maldad, sí. claro, y luego para ser la mujer de viviendo con el marido y tal, y luego pues eso, cuando el hermano de mi marido me empieza a fastidiar un poco, caigo en el alcoholismo, cosa que también dejan entender que fue lo que mató a su primera Ujú, pareja ujú, y que ella al principio de la película muestra muchísimo rechazo por el alcohol. ujú. Entonces, eso de la mujer fuerte o la mujer independiente o la mujer, yo qué sé, del siglo XXI allí, pues como Pero que es no. que nuevamente entra en contradicción o entra en conflicto el mensaje o la idea que creen tener y luego la realidad. Aquí es el alcoholismo, que también pasa hoy en día, pero hoy en día podría ser perfectamente los antidepresivos, que como sabes, su consumo, especialmente entre mujeres y a partir de ciertas edades, se ha disparado de una forma impresionante. Y es aquí Sí, donde la película, digamos, también se da otro, yo creo que es otro de los cartuchos
en el pie o en cualquier otra parte de la anatomía de dicha La película. película más bien es un pulpo, o sea, se va dando tiros en los tentáculos. Exacto, exacto, más que el perro es el pulpo, Sí, sí. porque nuevamente eso, ¿no? Es decir, es como te presentan a una mujer tan víctima, tan victimista y tan victimizada, que al final termina siendo un reflejo de su debilidad y no de su fortaleza. De empoderada no tiene absolutamente nada, eso, esa visión de la mujer que muestran aquí. Ujú. Y esto me recuerda un poco también a lo que ha pasado, bueno, en muchos aspectos, ¿no? Pero con el tema del fútbol femenino últimamente ha habido un par de cosas muy graciosas, ¿no? Una es que, Unas cuantas, ¿eh? sí, bueno, unas cuantas, pero hace años ya una mujer árbitro llegó a arbitrar un partido profesional, no sé si fue de segunda división y tal, y durante las semanas previas al partido la estuvieron entrevistando en todas partes y tal, dándole bombo y platillo, y ella diciendo como que en plan se había abierto paso en un mundo de hombres, que había tenido que luchar muchísimo más duro que los hombres, no sé qué, no sé cuánto, tal. Llega el partido y a los 15 minutos suspende el partido porque alguien desde la grada le gritó que se fuera a la cocina a hacer un sándwich o algo así, ¿no? Y es en Claro. plan, bueno, vamos a ver, ese es el insulto más leve que ha recibido un árbitro en toda la historia del arbitraje, ¿no? Porque precisamente es parte del sueldo de ser árbitro aguantar los improperios más impresionantes, pites bien o pites mal el partido, ¿no? Nada tiene que ver con tu calidad arbitral. Y no solo eso, suspende el partido a la primera de cambio, sino Ujú. que toda la prensa se vuelca a favor de ella y empiezan campañas de hay que ver el machismo en los campos de fútbol. Tal. Es decir, si te llaman calvo, te llaman hijo de tu madre, te llaman, se cagan en todos tus muertos y tal, si eres hombre, si eres árbitro hombre, no pasa nada. Si a una mujer le dicen que se vaya a la cocina a preparar un sándwich, se Ya, suspende pero porque eso contra, pues chico. son parte de las contradicciones, es decir, Claro, quieres claro. igualdad, pero la igualdad también implica eso, ¿no? Es decir, al árbitro le gritan cualquier tipo de cosa, en el momento que el árbitro le dice un insulto que de repente es racial, y ahí sí es un problema. Exacto, exacto. Pero cuando no, no. Y si es una mujer, pues ya ni se diga, ¿no? Pero parte de la igualdad también es eso, es decir, hombre, yo qué sé, pues lo que dices tú, parte del trabajo del árbitro es aguantar en las buenas y en las malas Claro, y es parte del por sueldo, muy, vamos, va con el sueldo. por muy bien que lo haga, el otro equipo, ¿sabes? Es decir, cuando le pones una tarjeta amarilla, tal, te llevas insultos por muy justificada que esté. Exacto. Es más, por el mero hecho de saltar al campo, es decir, ya ni siquiera por arbitrar mal, ya te están insultando por defecto, ¿no? Y entonces, bueno, no aguantas ni eso. Bueno, pues aquí un poco también esto, ¿no? Te presentan así como a las mujeres como unos seres totalmente débiles y tal. Es el mensaje ese del feminismo, ¿no? Cuando en realidad yo creo que sería mucho más empoderador, como suelen empleando su propia terminología, en vez de presentarte como víctima, pues alguien que enfrenta los problemas, pone soluciones. No, pero aquí no los enfrenta ni ella ni el marido. El que Es que sí, 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 perdón, solo sí, para sí. comentar esto. Es que me parece que el mensaje hubiera estado muchísimo mejor, o muchísimo mejor en el sentido de mucho más coherente, ¿no? Ujú, Con esta narrativa moderna, por decirlo de alguna forma, si la película más bien hubiera ido de atrás hacia adelante. Es decir, una mujer que está ahí en una situación donde no quiere estar con el marido, el exacto. hermano del marido y tal, y al final ella se divorcia, se independiza, termina comprándose una posada, termina ella labrándose su propio camino, ¿no? Y criando a su hijo sola. O sea, si lo vemos de atrás para adelante, creo que es mucho más coherente, o sea, sería mucho más coherente el mensaje, ¿no? Hay que ver la película como memento, ¿no? Así como Sí, marcha sí, atrás. sí. A lo mejor era lo que pretendía la autora, nunca lo sabremos. Luego, el que sí parece enfrentar sus problemas, pero nuevamente el personaje queda un poquito tal, es precisamente este hijo, Peter, ¿no? El adolescente que Sí. empieza, digamos, al principio, pues como que está como muy asustado, dolido y tal por el trato de su tío, pero luego empieza, digamos, a manipularlo, ¿verdad? Porque se da cuenta de que el tío, que tan aparentemente varonil y tal, pues resulta ser un gay de closet, ¿no? Como o sea, un, Así es.
Y Dos entonces cosas, él, sí, sí, dos cosas al respecto, ¿no? La primera es bueno, que, solo dos. sí, no, de abre boca, digamos, ¿no? Dos cosas. Al principio de la película, el que abre la película, ¿no? Una voz en off del propio Peter diciendo que qué clase de hombre sería yo si no protejo a mi madre, no sé qué. Un discurso que, por un lado, me parece correcto, pero por otro lado tampoco, ¿no? Es decir, las mujeres no necesitan que ningún hombre las defienda, etcétera, etcétera, ¿no? Supuestamente, sí, supuestamente. Supuestamente, pero que a mí me parece que es una perspectiva correcta, es decir, hombre, de verdad, ¿qué Ujú. clase de hombre eres tú si no eres capaz, digamos, de defender A tu a tu propia propio madre, padre? vamos. Ujú. Claro, y luego me parece muy interesante, sobre todo cómo arranca la película, porque ellos están en la posada de Rose. Él hace unas flores de papel que coloca, digamos, en la tumba de su padre, que luego también quizás podamos hablar un poco ya de las teorías, ¿no? De lo que se dice y lo que no se dice con respecto al padre Ujú. supuestamente suicidado, ¿no? Ujú. De Phil, no, de Peter. Y claro, Phil ve las flores, se burla del chico, se burla de cómo él tiene, cómo se pone el pañuelo, no sé qué, ¿no? Conversación ahí Ujú. entre los vaqueros en una cantina. Ujú. Pero lo interesante de esa escena, en mi opinión, es que él quema la flor, ¿no? Se prende un cigarrillo con la flor y luego la echa en el agua. El Peter llora, Rose llora con ese gesto, todos están muy afligidos por la forma tal, Ujú. pero el hombre, en la misma escena, le pide a otros comensales que dejen de tocar el piano, los tíos se burlan, les pega un grito que terminan yéndose, y es decir, es mucho más violento con otras personas que con el propio Rose y con su hijo. Pero no solo eso, es que debemos recordar que ella es una mujer que está atendiendo una cantina, ¿no? En el lejano oeste, es decir, o sea, ¿qué clase de clientes tienes tú todos los días allí, por favor? O sea, tendrás al típico vaquero ahí armado, ¿sabes? Borracho, que te trate de prostituta para arriba, o sea, por favor. Digo yo que una persona que tiene, digamos, que se dedica a eso en aquella época, en ese entorno, pues tendría yo creo que un poco la piel ya más Más cortita, dura, sí, tenía que tener un poco más de callo, la verdad, para ese negocio, está claro. tal cual. Pero claro, pero no interesa pintar eso de esa manera, ¿no? Eh, No, bueno, me es lo pregunto de... cómo reacciona en el momento que hayan dos vaqueros ahí peleándose, destrozando el mobiliario, ¿no? Sí, sí. Claro, de todas maneras, el gran problema de esta película, y yo creo que de todo este estilo, es que lo que hacen es tratar de vender un mensaje y unos valores contemporáneos en un periodo en el que no casan, ¿no? Y Sí, al final, porque lo que trata de la película es de hacer un comentario social de la actualidad en todos los cines. yéndose hace 100 años. Exacto, y 1000 y 2000 y 3000, es decir, que lo hemos visto ya en todo este tipo de producciones. Y al final lo que terminas es haciendo el ridículo precisamente por eso, porque no pega ni con cola, ni casa, y además es muy evidente el dedito aleccionador, ¿verdad? Levantado ahí, como te están haciendo así, como tal, y en plan, esto ha sido así siempre, y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es No, el gran problema. perdona, el tema también del simbolismo, ¿no? De la Ujú, muerte como del viejo varón ujú, por el exacto. varón nuevo y tal, y también con la figura de Bronco Henry, ¿no? Si quieres Ujú. hablar un poco de Bronco. Sí, sí. Además, de hecho, esto que mencionas tú de matar lo viejo y tal es muy de la revolución cultural de Mao, es decir, ellos lo decían Así tal. es. Entonces, Hollywood últimamente lo que se ha dedicado es de forma sistemática a ir subvirtiendo géneros clásicos, en particular el género del western, pero lo hemos visto también en cómo las películas de superhéroes y todo esto lo que van haciendo es precisamente cargarse los roles antiguos, los valores que acompañaban a los héroes y tal, y aplicándole pues terapia woke, ¿no? Y lo están haciendo además de forma sistemática. Una vez Sí. puede resultar, puede ser casual. Dos, puede que, bueno, sean dos coincidencias, pero es que son No, tantos y es y es que tan vamos a ver, o sistemático que sea, está claro que hay. pero es que vamos a ver, si lo haces una, dos, tres, cuatro veces, puede incluso hasta ser interesante.
Porque de repente dices, Sí, pues mira esta otra mirada, pues bueno, es algo original y tal, pero ya cuando es sistemático claro. y luego ya te lo meten hasta con calzador, vamos, que Ujú, hasta en la sopa te lo encuentras, pues ya ni es original, ni es simbólico, ni es nada, es claro, simplemente que te intentan dar la turra en las 24 horas con cualquier pieza audiovisual que te encuentres por allí, porque correcto, parece ser que si no tiene ese mensaje, entonces intrínsecamente tiene el mensaje opuesto, correcto. cosa que tampoco es necesariamente cierta. Claro, pero de hecho, fíjate cómo esto además pasa sistemáticamente también y pasó con esta película. Es como, hoy en día, todos estos woke han conseguido, bueno, esto es tradicional de la izquierda en general, ¿no? Pero en particular estos woke han conseguido que el concepto de tolerancia se haya totalmente difuminado, en el sentido, o Correcto. incluso el concepto de neutralidad, de intentar ser neutral. ¿Por qué? Porque para ellos cualquier mensaje que no sea la adscripción al 100% con sus postulados, ya es como mínimo sospechosa de ser, además no una cosa intermedia, no, sino todo lo contrario. Es decir, ya si no Sí. te adscribes al 100% y lo defiendes con uñas y dientes y haces el mensaje tuyo y haces de eso una bandera, entonces ya no eres ni siquiera una persona equidistante o que intentas ser neutral o que te intentas O que vamos a ver, o mantener. que simplemente no tienes una opinión al respecto, Exacto, porque no todos tenemos que tener una exacto, opinión sobre todo. correcto, o que intentas mantenerte tal. No, eres un fascista directamente, es decir, pero lo peor, ¿no? Y con las películas ha pasado esto, y con esta pasó, y sistemáticamente ha pasado con todas, y es, por ejemplo, si criticas la película de la Sirenita nueva, es que eres racista. Correcto. Si criticas, no sé, los anillos de poder, no sé qué, es que eres misógino. Si criticas, no es porque la película sea mala o porque la historia sea mala, o, no, es por algún detallito. Es más, y a veces incluso lo hacen preventivamente. Pasó con la serie de Obi-Wan. Era, Sí, sí, justo iba a poner ese ejemplo, exacto, claro. Antes lo que que la no serie se racista. estrenase, ya estaban llamando racista y machista a Exacto, la gente, o sea, vamos. exacto. Daba igual que hasta ahora esos fans de Star Wars fueran, sus personajes favoritos a lo mejor fueran Lando Calrissian y Leia. Da igual, ya no, si no te gusta es porque eres racista y misógino. Y con esta hay un poco para elegir de todo, ¿no? Es decir, esta película, si no te gustó esta película del poder del perro, hay para elegir, hay un menú para elegir. Es porque eres homófobo, por dada la temática así, digamos, un tanto eh, de la otra Gay. acera de la calle, Ujú. o eres misógino, ya bien por la propia temática tal, o por el hecho de que la guionista y directora es Jane Campion y es una mujer, o Ujú. directamente no entiendes el arte. Eres una persona muy Claro. cateta y no entiendes así esos planos Esa preciosos de sutileza, esa ventana, esa sutileza, exquisitez, ese simbolismo, y tal cual. exacto, y esa, esa interpretación así artística de las cosas. Básicamente hay un poco de todo para elegir, para justificar que la película, pues a alguien le pudiera parecer un coñazo que entiendo también que la película, a ver, la película está bien hecha. A mí, a ver, a mí en lo personal me gustó la película. A mí Sí, no me parece que sea una mala película. A nivel, digamos, la fotografía me parece está espectacular, fantástica, ¿sabes? Sí, sí. El espectacular. ritmo así lento, tal, fuego lento, vale. A mí también me gusta y, digamos, todo el uso, ¿no? de los Ujú. paisajes y así, es que de verdad es Las exquisito, ¿sabes? actuaciones, las actuaciones son muy buenas, tal, pero bueno, lo que pasa es que tiene toda esta capa encima que ya Claro, hace que sea imposible disfrutar de todas esas cosas porque es que ya solo te están machacando con esto constantemente y ya lo otro te termina dando igual, ¿sabes? Es decir, o por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Y da rabia porque no disfrutas de las cosas, ¿no? O no puedes disfrutar, no te dejan disfrutar de las cosas sí, realmente. hasta cierto punto te impide disfrutar. Solo que es un comentario breve con el tema de la tolerancia que has tocado tú. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, sobre todo porque hemos pasado se ha subvertido el propio concepto de tolerancia. Ujú. Hemos pasado de la tolerancia clásica, que es que algo me molesta, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco hago nada al respecto. Claro. Es decir, no agredo a aquel con el que no estoy de Ujú. acuerdo o no agredo a aquel que me parece que está haciendo algo mal. Y esa es la tolerancia, aparte de que a mí,
algo no me guste, Ujú. a después tener que ser la aceptación que ya es, te tiene que gustar, ¿no? O no, o como mínimo, no te puede parecer mal, Exacto, y ya hemos incluso pasado de la aceptación, ahora ya es la militancia activa, ¿no? exacto, O sea, ahora es el exacto. activismo, ahora ya, si no eres un activista mm, de lo que sea, pues es que estás en contra, pero claro, hay tantas causas Claro. que hoy en día que quieras o no, y son tan contradictorias a veces entre sí, Ujú. que siempre vas a estar haciendo algo mal para Sí, la sí. progresía moderna. Ujú. Siempre vas a terminar siendo X, porque si uno de nosotros dos hoy en día lanza algún tipo de mensaje feminista, es porque estamos ocupando espacios que no nos corresponden, Claro. queremos un protagonismo y tal, no sabemos mantenernos al margen, no somos buenos aliados, por ejemplo. Ujú. Y es, hagas lo que hagas, va a estar mal. Amigos míos, por eso yo siempre les aconsejaré que como hagas lo que hagas y digas lo que digas y hasta pienses lo que pienses, siempre te van a buscar las cosquillas o te van a buscar las vueltas, Sí. pues no tengas complejos y di las cosas y ya está, y no hay problema. Te van a Y atacar sobre igual, todo, pues al menos te desahogas. Y sobre todo no disculparse por dar Claro, tu opinión, no te claro, disculpes y si no has hecho nada malo y simplemente estás opinando, pues no tienes que estar diciendo, ay, que disculpa, que si ofendo, que si no sé qué, hombre, claro. opina libremente, que para eso está, es decir, habla y di tus cosas y que le parezca bien y a quien no, pues también, ¿qué se le va a hacer? Sí, sí, así es. Yo no veo que ningún progreso de esto se corte cuando, por ejemplo, yo que sé, atacan a la familia o atacan justamente Ujú. a esa figura del varón clásico, porque parece ser que la masculinidad ideal es aquella que está provista de cualquier elemento propio de la masculinidad. Sí, es decir, propio de la feminidad en este caso, es decir, es Sí, decir, sí, sí, es que es totalmente así, es totalmente así. Y ya resulta cansón, pero es que ya lo bueno de esto, lo bueno de este, digamos, este acelerón que ha pegado lo woke, es que es ya tan evidente que yo creo que está generando un cada vez más rechazo porque a mí me preocupaban las cosas cuando eran sutiles, eran así entre líneas y claro. tal, pero aquí es una cosa muy loca. De hecho, bueno, en la película, la revelación final, que no es tan, es como en plan, oh, vaya revelación, ¿sabes? En plan, si lo estás telegrafiando toda la película, es que este chico, Phil, ¿no? Benedict Cumberbatch, había sufrido de pequeño abusos sexuales por parte de su, era como un mentor o era parte de la familia, no recuerdo bien. Ahora era su mentor, Sí, era la como un figura mentor, de ¿no? Bronco Henry, que es quien como Exacto. que le enseñó a ser ganadero, Y le enseñó otras cosillas también. otras cosas así. Lo cual, nuevamente, es otro tiro en el pie de la película porque esto es un tema tabú para la progresía y es precisamente ese facto que un altísimo porcentaje de personas que se reconocen homosexuales reconocen, y ya te digo, es un altísimo porcentaje los que lo reconocen que han sufrido abusos sexuales en la infancia, pues por parte de eso, de los tíos o de un tal o de un amigo de la familia o de quien sea. Lo cual también, pues, entra un poco en contradicción o es bastante contradictorio el hecho de que ni siquiera se pueda hablar de esto o que al decir esto estés insinuando cualquier tipo de historia, entra en contradicción con el hecho de que te lo pintan de como, bueno, como que eso, resulta que todo es un constructo social menos eso. Eso es de nacimiento, como quien dice, ¿no? Eso es Sí, genético prácticamente. La biología no importa en absoluto para nada, pero ahí sí que no hay una explicación, es decir, no, eso es así, espontáneo, surge de forma natural y no hay ningún tipo de explicación. sí, Eh, ahí como que sí que creen en el esencialismo, ¿no? exacto. Entonces, Sí, bueno, y no puedes ni mencionarlo. De hecho, es decir, esto que estamos haciendo aquí ahora o que estoy haciendo yo, no sé si te sumas a mi, a, a mi temeridad, es un tema totalmente tabú y ya no solo para la gente así como muy woke, muy progre y tal, sino para cualquiera en general. Es como, pero ¿cómo sí, se te ocurre decir eso y tal? Y bueno, pero yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy expresando una realidad que existe ahí y que, bueno, merece de alguna manera, pues, ser valorada o ser estudiada
Ni siquiera digo si es que sea bueno o malo, no estoy diciendo nada de eso, pero es que no se puede decir, no se puede ni hablar de eso. Sí, y ocurren de nuevo dos cosas. A ver, primero, el que abusa, ¿no? Es un homosexual. Ajá. O sea, ya por ahí el mensaje, ¿no? Como que, uff. Y luego el hombre así, ¿no? Autoritario, machista, ¿no? La masculinidad tóxica, frágil, etcétera. Digamos que se explica en la película precisamente porque es un homosexual reprimido. Claro. Pero luego también, ¿hasta qué punto se reprime por el tema de la sociedad como tal o porque son sus propios traumas? Porque también con el uso de la cinematografía te hacen ver y en algún momento también los diálogos te hacen entender que los personajes están absolutamente aislados, ¿sabes? Y de hecho los personajes rara vez se tocan, por ejemplo. Todo como que están todos Atomizado, por su totalmente lado. atomizado, sí. Sí, exacto, muy atomizados. Y luego también tienes una escena muy homoerótica, por decirlo de alguna forma, para que los vaqueros ahí parecen más bien como unas ninfas virginales retosando en su laguna allí. La parte esta que están en el remanso, ¿no? Del río, están los vaqueros ahí bañándose, pues tampoco es una muestra como de gran virilidad y un montón de hombres desnudos echándose agua entre sí. Y ellos son los que admiran un montón a Phil, ¿no? Que es como su jefe, mm, y es digamos que la única sociedad que hay allí, ¿no? Entonces, ¿quiénes te podrían rechazar? Estos tíos que son tus empleados y por lo tanto tú tienes cierto poder sobre ellos si atendemos a una lógica marxista aquí, y que después por encima tampoco es que los muestran demasiado viriles, ¿no? Excepto solamente la única masculinidad que muestran en algún punto, pues eso, de repente Es para hacerle bullying al chaval. burlarse del chaval y que aparte del principio estar ahí de repente con las prostitutas ahí de la cantina y tal, pero tampoco muestran demasiada, ¿sabes? Entonces, quién te está reprimiendo realmente? Y luego lo más interesante, ya para hacer, digamos, yo qué sé, el spoiler final, que toda la película va de la planificación lenta del asesinato de Phil a manos de Peter, porque, digamos, en un intento de salvar a su madre de las atrocidades que comete Phil, es decir, molestarle a la hora de tocar el piano o silbarle cuando está bebiendo alcohol, Mirarla que mal, tal. mirarla mal, sí, decirle que lo que está ahí por el dinero del hermano, ese tipo de cosas así que a ella pues la atormentan hasta llevarlas a un alcoholismo bastante severo. Él tiene que Gasta, salvarla gasta y todo el agua caliente de la ducha, tal, este tipo de exacto, cosas. sí. Cosas así. Muy potentes, ¿no? Que cualquiera no volvería loco. Y, y la intenta, ¿no? La tiene que salvar y tiene que matar como esa figura, ¿no? A nivel simbólico del hombre tradicional y luego, o sea, asesinándolo, o sea, que yo no me parece necesariamente que sea como una mejor alternativa o una mejora, ¿no? De un hombre que simplemente que tiene malas formas, por otro que es un asesino a sangre fría. Y cuidado, también es gay, o sea, estamos hablando de un gay que mata a otro, o sea, que por eso que el mensaje de la película es absolutamente autosubversivo y yo creo que esa es Claro. una de las cosas que más me gustó. Pero claro, pero el mensaje Porque está son... clarinete, es decir, pero el mensaje verdad, real es clarinete, y es que para esta gente, en última instancia, la eliminación física del enemigo o del rival está más que justificadísima, porque de hecho la película de alguna manera es como alaba esta Sí, situación. sí, sí, claro, tal cual. Podríamos decir que como mínimo se muestra neutral, es decir, no la condena, usando esos términos Definitivamente, usando los términos definitivamente. de ella, de ellos y tal. Y yo diría que hasta parece bastante evidente como que lo alaba. Sí que es verdad que hay como cierta, ¿cómo diría? Mm, piedad en el sentido por el personaje de Benedict Cumberbatch, pero no lo redime en ningún momento. Es decir, lo que viene a No, decir es en como que, absoluto. bueno, explica de dónde viene su tal, pero luego es implacable con él, es decir, se lo carga y como en plan bien muerto que está, ¿no? Es lo que viene a plantear la peli.
Entonces dices tú, bueno, Y ¿qué nos también un estarán poco, queriendo contar? ¿Qué nos estarán queriendo advertir? exacto, y también un poco la manera en la que el chaval lo hace, porque primero termina un poco ganándose la confianza, ¿no? Ujú, De Phil, ¿no? Porque Phil como que Peter, ¿no? El chaval descubre la homosexualidad de Phil y Phil se da cuenta que el chaval le ha descubierto ujú, y empieza a intentar acercarse a él, ¿no? Y yo creo que también empieza como a intentar, o quizás se da cuenta de que puede revivir un poco la historia de amor, por decirlo de alguna forma, que tuvo con su mentor, ujú. ahora él asumiendo el papel de Siendo mentor, él, sí. Ujú. y como que se intercambian los roles allí y eso tiene en film, ¿no? Le produce un cambio de actitud muy fuerte. Es como que el tío dice, pues ahora tengo yo la oportunidad también de ser feliz y de Claro, tener es que intimidad. baja la guardia por completo, rompe las defensas y el otro lo que hace es, pues, de forma totalmente civilina, termina cargándoselo, ¿no? Con Tal el... cual. Y muy interesante el simbolismo con el tema de la cuerda. No sé qué Ujú. opinas tú, pero Sí, claro, sí. él empieza a construirle, ¿no? A fabricarle una cuerda y le dice, bueno, te voy a fabricar esta cuerda y después te voy a enseñar a utilizarla, porque ya también previamente le había enseñado a montar a caballo y así, que Ujú, también ahí el tema sexual, ¿no? Con este altar que le tienen al Bronco Henry con la ujú, montura, ¿no? ujú. Justamente allí como limpiándole, acariciándole y unos toques ahí un poco, ¿no? Con algunas figuras un poco Fálicas, así. así, allí también la escena con el tema del pañuelo ahí muy tal, que al final el tipo se termina hasta masturbando, ¿no? Y Ujú, tal. Eh, y justo es esa cuerda que quizás puede representar como un vínculo, ¿no? Como una conexión que ata a estos dos personajes, lo que termina usando el chaval Peter para matarlo, pero al mismo tiempo, y es como ya una poco teoría de conspiración por mi parte, y es que sí, pues el chaval utiliza un becerro con Antrax y le quita el cuero y ese es el cuero que le da ujú, a Phil y Phil tiene una herida, entonces claro, se termina contagiando y se muere y tal, vale. Pero el padre del chico se muere ahorcado, ujú. también, ¿te acuerdas? Y Sí. resulta que es el único testigo de eso, y resulta que él es quien carga con el cadáver Ujú, y así. Y luego ya en la última escena, que es después ¿cómo se llama? Del velatorio, ¿no? De Phil, del funeral, ve como la madre, ¿no? Y George, ¿no? Se besan y están como aliviados. Ah, qué bueno que se murió. O sea, qué bueno que el esto. siguiente eres tú, George. Claro, ahora podemos ser felices. Y él se voltea con una sonrisa así, y justo eso, es como el siguiente eres tú, George, porque ¿qué pasa en el momento que tengan una discusión de pareja Sí, o sí. cualquier cosa? Porque es que la mujer es tan frágil que cualquier cosa ya le va a disparar alcoholismo o algo peor. En el momento en que George, pues yo qué sé, le dé, pues se cabre por algo que haya hecho ella, pues ya queda en la mira del chaval, que justamente después esconde la cuerda Ujú. debajo de su cama. Sí, sí, como en plan, aquí me la guardo por si las moscas, ¿no? Tal Además, cual. fíjate qué curioso, que no creo que sea casual, el hecho de que sea así mediante envenenamiento y tal, que es precisamente una de las formas femeninas de matar, ¿no? Mediante el envenenamiento. Nunca, la mujer nunca emplea, digamos, la violencia ni la fuerza física para sus asesinatos en términos generales, sino siempre suelen ser de este tipo, así, ¿no? Envenenando y tal. Y aquí, pues, él emplea también esa técnica tan femenina, ¿no? Sí, sí, lo hacen yo creo que un poco así, pero que al final, no sé, o sea, es como el estereotipo del hombre así autoritario, violento y tal, es el menos violento de la película. Sí, sí, al final te termina dando pena si la ves desde este punto de vista, ¿no? Si la analizas desde ese punto de vista. Porque yo creo que la película, insisto, está hecha para que digas, anda, mira, que cómo se lo, cómo el pibe, cómo se le ocurrió, quiero decir. Claro, porque justamente lo del tema del poder del perro al final, ¿no? Con la cita bíblica, si no me equivoco, es un poco en el contexto de la historia de David y Goliat, ¿no? Y es como, claro, mira cómo este chico afeminado y débil, y que no está, o sea, urbanita, ¿no? Hasta cierto punto, como que no está tan acostumbrado a la vida rural, logra
matar, ¿no? Matar de verdad a este tío que es el estereotipo del vaquero, ¿no? Y el hombre autoritario y fuerte y etcétera. Y termina como un poco, sí, lo que dices tú, casi glorificado, ¿no? Como en plan, hostia, pues mira, si te lo preparas bien y si eres meticuloso y calculador, pues te puedes cargar a quien tú quieras, no te preocupes. Sí, sí. Muy, muy buen mensaje. Sí, sí. Además, tanto literal como figurada o metafóricamente en el sentido de, ¿no? Que podría interpretarse como eso, la revolución cultural de Mao, ¿no? Acabar con lo viejo para instaurar al hombre nuevo, la nueva mentalidad, el Luego, bueno, nuevo... también está el hombre nuevo soviético, que Exacto. también tiene su cuestión, y luego pues el nombre nuevo a la cubana, Camboyano, ¿no? De la o a lo revolución, Pol Pot y todo esto. Sí, sí. y luego pues también en Venezuela también el hombre nuevo, ¿no? Que bueno, yo ya ni te puedo decir cuáles serían, digamos, los principios bajo los cuales quiere construir ese hombre. Sí, sí, pero hay un patrón ahí, yo creo que es bastante evidente. Bueno, Ancat, yo creo que hemos destrozado la película o la hemos desmenuzado bastante bien. No sé si tienes alguna cosilla más que quieras aportar. Yo creo que se podrían hacer algunas lecturas más, pero no sé si Sí, tienes se algo pueden más hacer más lecturas y obviamente pues hemos dado nuestra opinión. Eh, Se puede ver la película de distintas ópticas, ¿no? A mí, yo repito, me parece que es una película que vale la pena verla. Yo creo que nada más por el tema de la fotografía, la que... cinematografía y tal, yo creo que está bastante interesante. Sí que puede ser un poco lenta. Yo creo que no le hubiera hecho ningún daño a la película quitarle quizás media hora eh, como mínimo y quedaba igual de bien. Yo la recomiendo, me parece que está muy bien. Pero sí, para mí lo más interesante que tiene es justo eso, que terminan queriendo dar la vuelta, que 360 grados terminamos donde estábamos. Sí. Bueno, incluso diría que ya 720 ya, porque ya dan tantas vueltas con esto, que cada vez que le vamos metiendo nuevas cosas a la interseccionalidad, más vueltas que dan y más mareados que terminamos todos. Así es. Pues, Ancat, muchísimas gracias por tu participación. Espero, no sé, No, tienes... muchas gracias a ti, Ignacio, bueno, por aceptar mi autoinvitación, también se ha dicho. No, no, hombre, pero es que esas son las Y, mejores, esas son las mejores. De y encantado hecho, de estar aquí. para la próxima, no sé si podríamos hacer, no sé, perros de paja o no sé, lo digo por seguir con la cuestión así de mascotas domésticas, no lo sé, o el gato sobre el tejado de zinc, o la gata sobre el tejado de zinc, o una cosa así, no sé. Pues sí, puede ir por ahí, ¿por qué no? Claro. Yo encantado de venir a charlar contigo de cine y de política y de progresía y de lo que toque. Un placer, Ancat. Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien, Ignacio. Y a todos Un gusto y nada, un saludo. a todos nuestros oyentes, hasta el próximo programa de Pueblo Libertario. Gracias. Chao.